Apreciados estudiantes, una vez que terminamos lo relacionado con el análisis de la personalidad y los valores y que ustedes están registrando mañana jueves el ejercicio respectivo, ahora vamos a analizar el tema de la percepción y la toma de decisiones individuales dentro del comportamiento organizacional. Es importante que veamos, como siempre, los interrogantes teóricos a resolver, los cuales pues están indicados en este cuadro que voy a dejar para que ustedes lo vean cuando reciban las respectivas diapositivas para no distraerles mucho tiempo en esta presentación, ya que vamos a ir mirando uno por uno a medida que avanzamos en el video. Aprecien ustedes que el tema de percepción se refiere a un proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar significado a su entorno. O sea, es la manera en que percibimos las situaciones tanto individuales como estructurales y organizacionales que nos rodean. En este caso, varios factores influyen en la percepción. Por ejemplo, desde el punto de vista del que recibe nuestros criterios, las actitudes, los motivos, los intereses, la experiencia, las expectativas. En el objeto que analizamos, la novedad, el movimiento, los sonidos, el tamaño, el entorno, la proximidad y la similitud. O sea, uno percibe ciertas condiciones en el receptor, el que recibe nuestro mensaje, en el objeto y en la situación. Uno percibe distintas condiciones, que es como en el caso que vamos a analizar en este video de lo que está pasando actualmente con el coronavirus. Una cosa percibíamos de la realidad nuestra y de el país y del mundo al comenzar el año en enero, que no se conocía esto, y otra lo que estamos percibiendo en la actualidad. Tomemos como referencia ese ejemplo y lo entenderemos. El receptor en este caso es quien sufre, por ejemplo, esa afección. El objeto es el coronavirus, la pandemia, y la situación lo que está cambiando. Entonces, si vemos cómo es la percepción de los seres humanos, es la forma en que hacemos juicios acerca de los demás en esta situación que estamos analizando. Y esto se tiene que relacionar con la teoría de la atribución. Es un intento por determinar si cierto comportamiento del individuo tiene causas internas o externas. O sea, tal como vemos que se comportan muchos individuos frente a esta situación mundial, cómo las causas externas, en este caso, influyen en su situación, el contagio, la condición general que se está viviendo. Entonces hay varios atajos comunes al juzgar a otras personas. Por ejemplo, la percepción selectiva. Se dice, aquella persona puede estar enferma, puede tener tal condición, entonces seleccionamos su condición. El efecto de halo. Decimos que algunos ya están por fuera de este problema, entonces los rodea como una especie de halo, como el que rodea a los santos, ya pasaron del problema. Los efectos de contraste, cómo era la situación antes y cómo es ahora, y los estereotipos. Estereotipos sí tiene que ver con los grupos sociales a los que pertenecen las personas. Aquí podríamos decir tal vez los oriundos de China con ese problema frente a la condición presente. Uno diría, hay varias condiciones con las cuales nosotros permitimos orientar nuestras decisiones. De todas maneras, hay un modelo racional en la toma de decisiones, que es el que podría seguirse si se siguiera un plan de acción para mirar cómo atacar el problema, si hubiera correspondido a una condición específica planteada de antemano. Primer punto, definir el problema. Segundo, identificar los criterios de la decisión. Ya vimos cuál es el problema. Vienen los criterios, que son seres humanos, son condiciones económicas. Asignarle pesos a los criterios
qué preferimos en el proceso de atención, cómo se desarrollan las alternativas entonces de curación, de atención al problema, lo que vivimos con las cuarentenas, la situación diferente que se vive, evaluar las alternativas y seleccionar la mejor alternativa que pueda presentarse. Eso si se fuera a elaborar un plan, como por ejemplo esto lo aplicamos el modelo racional a las personas que elaboraron el Plan Nacional de Desarrollo antes de que existiera esta enfermedad. Se siguieron estos criterios. Ustedes mismos al planear su vida definieron algunas posibilidades de acción en enero. Ahorita estarán pensando en algunas otras cosas. Entonces, este es un modelo racional que uno ve que a veces está limitado, porque cuando surge el problema, a veces lo agarra uno totalmente desprevenido y es cuando surge la creatividad y la innovación. Entonces se buscan criterios alternativos y hay una toma de decisiones que viene siendo por intuición cuando no se conocía mucho sobre la condición específica. Hay sesgos y errores comunes, por ejemplo, aversión al riesgo, aleatoriedad, o sea, asumir todo que sea al azar, o un sesgo retrospectivo. Hay diferencias individuales en personalidad, en género, en tiempo, en antecedentes históricos. Cada uno reacciona de una forma diferente y hay tres criterios éticos de decisión. El que se basen solamente en la parte económica de la situación, sin ver los seres humanos, las libertades y los derechos fundamentales, la justicia, la responsabilidad social empresarial, que es RSE. Entonces lo que se quiere decir aquí es que puede uno estar muy bien planificado, muy bien programado en el tiempo, pero de repente se le presenta un imprevisto como el que tenemos ahora. Y ante ese imprevisto, ¿qué hacemos? Por eso se habla que hubo un ascenso y una decadencia de la planeación estratégica. Se hacían planes muy lindos, todo se miraba, pero de repente lo obligan a uno a cambiar y por eso viene la creatividad y la innovación. Aquí entonces vemos cómo ajustar la creatividad en la decisión individual frente a la crisis. Por esto entonces les pido a ustedes en este momento que analicen un video sobre creatividad e innovación en nuestro desarrollo empresarial personal, que lo envío acá. Es de ese video de storytelling. Se refiere a lo siguiente: hacemos muy bonitos proyectos de creatividad, les he explicado a ustedes, sobre todo cuando vayan llegando a séptimo, octavo semestre, proyectos para crear empresa, todo muy lindo, pero se quedan a veces en el papel, porque una cosa u otra influye. Por ejemplo, muchas personas ahorita estarán pensando en lo que sucedería hacia el futuro. Entonces, en este caso, yo les pido a ustedes, y esa va a ser una de las preguntas a analizar en el ejercicio que les voy a plantear una vez se entreguen mañana jueves el otro, que dice, ¿cómo ajusta su creatividad en la decisión individual de las ideas creativas que ustedes dijeron que iban a desarrollar? Probablemente, pues como comienzo, cuando hablábamos de creatividad, les pedí que definieran tres ideas para, en este momento, cómo las ajustarían a la situación que se está dando. Entonces, voy a intentar entrar aquí al video de YouTube y es este que tenemos acá. Que el hombre... Lo regreso. Este video lo hice como storytelling. Les muestro 1 o 2 minuticos de cómo arranca. Creatividad e innovación en nuestro desarrollo empresarial personal. Alguna vez he escuchado por la radio una de esas historias de motivación y, aunque confieso no me agradan del todo, me topé con una frase que enseguida retumbó en mi mente. Era de un escritor francés, si mal no recuerdo, André Gide, quien decía que el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Y claramente conecté mis pensamientos con el campo empresarial. Recordé enseguida una historia de creatividad e innovación relacionada con dos amigos universitarios, Daniel y Catalina, quienes acababan de terminar su participación en una feria empresarial a la que fueron invitados por un profesor de la universidad.
Bueno, entonces ustedes ahí observan que la situación específica se refiere al hecho de observar cómo una cosa es lo que piensa uno al comienzo de una situación y otra cuando se le presenta un imprevisto. Ya ustedes lo analizarán para su caso personal. Y lo mismo les pido en el siguiente, en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ajustan los planes nacionales con creatividad frente a la actual crisis? El gobierno actual hizo un plan de desarrollo. Se los puedo enviar por separado, donde establecía un poco de criterios antes de que se presentaran estas situaciones. Y ahora fíjense que están cambiando todos los propósitos, los objetivos, las metas, porque se dirige todo a tratar de atender esta afección que se está presentando. Lo mismo ha pasado en otros casos anteriores con presidentes y gobiernos que nos antecedieron. Encuentran ustedes que una cosa hacían al comenzar y otra al variar y al avanzar en su proceso porque se les presentaban situaciones específicas a atender. Aquí les pido entonces que ustedes investiguen y planteen ajustes específicos que se puedan dar ante la situación actual y en otras que se vienen presentando. Y en el caso ya de las empresas que tienen frente a ustedes, pues va a ser un poco difícil que las visiten ahora, por lo menos hasta los días de levantamiento de la cuarentena. Pero tal vez después, si nos queda un tiempito antes de que termine el curso, sería bueno que conozcan si esas empresas tienen un plan de desarrollo. Seguramente no lo tienen. Y esas son de las cosas que hacemos en la administración. ¿Tienen un plan de empresa? Un plan de desarrollo, quiero decir, en donde hayan establecido criterios para el desarrollo de la misma. Si no lo tiene, es un punto, como les digo, a mejorar. Y entonces, ¿qué aspectos creativos adicionales ustedes creen que deben y pueden hacerse en la empresa ante esta emergencia? Punto interesante a considerar. Entonces, esta es mi presentación para el caso actual, que espero que ustedes la vayan analizando entre la clase del miércoles 25 y la del viernes 27 para una entrega la semana entrante. Hasta luego.